Lo anunciamos en el primer bloque sobre el debate presidencial de ayer y vamos a estar profundizando en este momento con Norman Berra, especialista en opinión pública. Buenos días, Norman. Oque Sanú y Jeremy Méndez te saludan. Ok, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, estamos bien. Norman, ¿qué pudimos ver en el debate de anoche? Bueno, básicamente lo que vimos fue una dinámica que fue mejor aprovechada por el candidato oficialista. Nosotros dividimos el debate en bloques temáticos. Se suponía que Milei tenía una ventaja para aprovechar en el bloque de economía, toda vez que el ministro y candidato oficialista está a cargo de la gestión económica desde hace un año. Sin embargo, contra los que la expectativa esa, Milei estuvo a la defensiva y Massa claramente la ofensiva con su dinámica de por sí o por no. Ahí Milei, se podría decir en términos coloquiales, pisó el palito, entró en el juego del ministro, aunque al principio no iba a entrar, pero bueno, como cerró diciendo creo que te contesté todo, claramente se notó ahí, digamos, que estuvo a la defensiva, o sea, desaprovechó un bloque que a priori hubiera podido capitalizar. Otro tema que podría haber podido capitalizar era el de la seguridad, y al contrario se lo notó distraído. De hecho, cuando le tocó el turno de hablar y le había seguido la palabra Massa, preguntó si Massa tenía una pregunta, y Massa le dijo que había seguido la palabra y él se lo volvió a ceder, dejó pasar una segunda oportunidad, y quizá el error más grave en ese bloque fue que citó a Giuliani, que de hecho es el prologuista del libro que Massa escribió sobre seguridad y sobre lo que hizo en esa materia en Tigre, digamos. Ahí hay un problema ya no de Milei, sino del equipo de asesores que no advirtió que no tenía que usar esa referencia, digamos. Claro. El candidato no está obligado a saber de todos los temas, pero supone que los asesores le dicen en qué terreno pisar y en qué terreno no pisar. Segunda oportunidad se aprovechada. Después vimos, en general, un Milei más ubicativo. Le costó seguir el hilo de la dinámica. Se notó la diferencia con los debates anteriores, donde tenía la oportunidad de leer. Ahí hay una diferencia muy ostensible en términos de entrenamiento de candidatos, no solo porque Massa está claramente mejor corchado, sino porque es un político profesional de mucha trayectoria, y Milei es una figura muy mediática que en general en los últimos meses se ha expuesto solamente a medios que le son bastante afines, e incluso en la última campaña, cuando fue a La Nación, se notó mucho el tratamiento de Milei cuando Bullrich era candidata, y todavía era Bullrich la candidata de medios como por ejemplo La Nación Plus, y cuando ya Milei dejó de ser candidato, y es en esa zona de confort, cuando vos al candidato lo confrontas con una dinámica más complicada y más desafiante, le cuesta hacer pie. En términos generales diríamos que una dinámica donde salió mejor para Massa, donde Milei quedó claramente en la defensiva, donde incluso logró por momentos transformar el debate en una especie de plebiscito sobre la figura de Milei, que era lo que justamente Milei tenía que evitar. Milei tenía que llevar el debate al plebiscito de la gestión de Massa, y sobre todo a emparentarlo lo más posible a la actual gestión del gobierno. Eso en términos generales. En cuanto a la repercusión en intención de voto, todavía es prematuro analizarlo. Sí es cierto que ya hay algunas mediciones que están monitoreando el impacto en redes, y ese es otro elemento donde Massa sacó ventaja, porque uno de los elementos con los cuales se mide hoy el éxito en el debate es el compás entre las intervenciones del candidato en la dinámica televisiva y cómo los equipos de cada candidato movilizan a la militancia en redes, más lo que se pueda generar, por supuesto, de militancia, por así decirlo, espontánea. Y según el primer reglamento que hizo Diego Corbalán de Sidata, tanto en visualizaciones de contenido en redes sociales, como en menciones en redes sociales, como en menciones que se llaman de respaldo militante del debate, e incluso en las menciones positivas y negativas de cada candidato, Massa le sacó una ventaja muy visible en estas primeras mediciones a Milei, ¿no? Norman, buen día. Yo te hago el paralelo, que es algo que noté. Yo vi estrategias similares en lo que fue el debate de Rossi con Villarruel y lo de Massa con Milei, en el sentido de tratar de estar constantemente interrogando, que a Rossi no le salió, pero a Massa sí.
¿Vos dónde ves la diferencia en que Massa haya llevado mejor la estrategia o que Villarroel se pudo pudo frenarlo más a Rossi de lo que pudo Milei? ¿Qué diferencias viste vos entre los dos debates? Bueno, yo lo primero que te diría es que la diferencia entre los dos debates es que la entidad es enorme, ¿no? Estamos hablando de un debate de 2 vices, que en términos de perímetro no mueve nada la aguja, contra un debate de presidentes que da una visibilidad superior a 45 puntos de rating. Esa es la primera consideración. Lo segundo es que Villarroel es una candidata a vicepresidenta que tiene un nivel de visibilidad diferente al de Milei, pero tiene un mayor analizamiento dialéctico por su condición de abogada. Si esa diferencia sobre Milei a favor de Villarroel se nota ostensiblemente, ¿no? Insisto, el problema acá es de Milei cuando vos lo sacás de su zona de confort, ¿no? Y el problema en segunda instancia es que Milei ha tenido que ir cambiando, digamos, de estrategia conforme avanza la campaña electoral, y esos volantazos de táctica y de movimientos quedan puestos en evidencia en algún momento de la campaña, ¿no? En cambio, Villarroel es como más prolífero, tiene una agenda claramente atada al tema de la reivindicación de lo realizado por la dictadura durante el proceso militar. Esos son los temas donde ella no transige, pero además problema no tiene ningún prurito en acomodarse o incluso eventualmente mentir, digamos, discutiendo cosas que ha dicho en otro momento. A Milei le falta esa plasticidad y además la agenda de Milei no queda expuesta con claridad, sobre todo por los cambios en el vaivenes. Nosotros tenemos un Milei que es el Milei de la primera, que lo lleva a sacar un 30%, después tener Milei que se estanca en ese, fideliza, digamos, su piso, pero queda muy cerca de su techo electoral, y después tener Milei que sale a buscar a Juntos por el Cambio para tratar de formar la coalición ganadora que le permita contrarrestar la remontada oficialista en los turnos, ¿no? Entonces, en todos esos vaivenes vos tenés problemas de posicionamiento que lo dejan puesto en evidencia en la dinámica, ¿no? Y en cuanto a los ejes de este último debate, ¿viste puntos fuertes, puntos débiles en cada candidato? Sí, como dije, mucho más profesional Massa, claramente más entrenado, más disciplinado. Se notó ya en los debates anteriores que lograba sostener una dinámica sin tener que apoyarse en la lectura de material, y bueno, cuando vos le sacaste esa muleta a Milei se notó bastante en este tercer debate, mucho más televisivo, mirando a la cámara, solamente miraba a su oponente en los momentos de intercambio. En cambio a Milei le costaba mucho mirar a la cámara, donde vos se supone que está mirando a la audiencia, miraba sobre todo a Massa, claramente errático por algunos momentos. El mejor ejemplo fue el momento en que le tocaba a él exponer, estaba esperando una pregunta de Massa y no era turno de preguntas, sino de exposición. Massa le dice, te pasó la palabra y él se lo volvió a dar, digamos, eso fue prácticamente darle un penal para que ejecute el contrincante, un error, digamos, de principiante, te diría, y otro error de principiante que ya marcamos. Vos nunca tenés que entrar en el juego de las preguntas del otro, pues si no quedás vos sometido al tribunal, que es lo que el otro contrincante quiere llevar, que es tu terreno, digamos. Se notó que Milei nunca encontró su juego en toda la dinámica del debate. Al final trató de recuperar un poco de puntos, sobre todo con algunos guiños a los votantes Juntos por Cambio. Eso podemos decir que hizo con mediana eficacia, pero claramente, digamos, se notó una diferencia de performance nítida, ¿no? Claro. Norman, a mí me queda la duda, me gustaría saber tu opinión en relación a qué pasa con las relaciones internacionales o los dichos en torno a las relaciones internacionales. Nosotros lo hablábamos hace unas semanas atrás, como Milei decía que de llegar a ser presidente él no hablaría con, por ejemplo, Lula da Silva o cortaría relaciones con el Vaticano. ¿Qué pasa en ese sentido con una futura presidencia? Bueno, fue otro de los momentos donde Massa logró con grave habilidad exponer la vulnerabilidad de Milei en ese terreno, yo diría en ese punto, y también en el terreno del manejo del Estado. Por momentos quedó claro que Milei ignoró cosas bastante elementales. Ahí, con habilidad, Massa le hizo una pregunta técnica
se conocía un sistema de gestión de expedientes, claramente quedó demostrado que Milei no lo conoce. Eso en sí mismo no es un problema enorme, porque el candidato a presidente no está obligado a conocer todo, absolutamente cada de los temas administrativos. Pero en la sumatoria de elementos que él ignoraba, como por ejemplo, presupone que el comercio internacional se sostiene sobre la base de las conductas de los privados, cuando todos los acuerdos bilaterales a nivel global requieren intervenciones del Estado, independientemente del signo político del Estado, que sea de derecha, de izquierda, de centro izquierda, de centro derecha, de centro, digamos, son falencias y déficits que son graves en un candidato a presidente. Podrían ser perdonables en un cargo de menor entidad, pero en un cargo de presidente son elementos de muchos déficits y claramente hay Massa mostró lo que se llama en la jerga técnica mayor presidencialidad. ¿Quién te da más el semblante de presidente? Massa. Básicamente las chances de Milei siguen dependiendo de fidelizar el 100% del voto de Juntos por el Cambio. Caso contrario, digamos, claro, me parece que dejó pasar una oportunidad muy grande a ver y bueno, veremos qué sucede en la última semana, pues claramente el debate es una instancia comunicativa clave, pero la coyuntura sigue haciendo las suyas y bueno, ahí también Massa tiene un desafío sin duda. Norman, y en relación a los chicaneos que hubo por parte de Massa Milei diciéndole, bueno, mira, vos no pasaste el psicotécnico de el Banco Central, y Milei diciéndole, mira, vos nunca tuviste un trabajo fuera del Estado. ¿Eso puede llegar a afectar alguna posición del voto? Sí, yo creo que ahí Massa logró instalar la duda sobre la estabilidad mental de Milei. Es un hecho que eso no significa una certeza, pero cuando vos mirás las métricas después del debate, dos de los temas más buscados fueron el plagio de Milei en Google Trends y la pasantía de Milei en el Central. Claramente ahí, o lo que ves con eso es que lo que dijo Massa logró éxito en términos de lo que técnicamente nosotros llamamos el call to action, el llamado a la acción. Si yo río en redes sociales, googlea esto y después en Google sale eso, quiere decir que por decirlo con una metáfora un poco desagradable, que la piña entró, ¿no es cierto? Me parece que ahí hubo dos grandes aciertos de la estrategia oficialista. Por supuesto, es difícil saber qué de lo que dijo Massa es espontáneo y qué de lo que dijo estaba absolutamente planificado al debido por el grupo de expertos, ¿no? Pero bueno, es Voz Populi que Massa está trabajando con un grupo de brasileros que fueron clave en la victoria de Lula contra Bolsonaro y nosotros estamos yendo a una segunda vuelta tipo Lula-Bolsonaro, ¿no? O sea, una segunda vuelta muy a priori, muy pareja, donde la moneda está 50 y 50, puede caer de los dos lados, pero bueno, yo diría que anoche Massa sacó una luz de ventaja, ¿no? No digo que la haya sacado en términos de intención de voto, digo que en términos de impacto del debate en la opinión pública y al principio, por lo menos en las primeras métricas de redes sociales que estoy pudiendo ver yo, están indicando lo mismo, ¿no? Bueno, Norman, no te quitamos más tiempo. Muchas gracias por esta comunicación. Dale, muchas gracias a ustedes, que tengan buen lunes. Exactamente igual. Un día más con vida.